Desde que empezó a correr el rumor en Monterrey de que el City había puesto los ojos en Eduardo III, el ambiente alrededor de Tigres cambió por completo, como si una nube de incertidumbre y orgullo al mismo tiempo se hubiera instalado sobre el volcán y sobre cada esquina donde se habla de fútbol en clave felina, porque no se trata de cualquier jugador. Se trata de uno de esos defensas que aprendimos a ver como parte del ADN de este equipo, serio, cumplidor, quizás silencioso para muchos de fuera, pero gigante para los que vivimos cada partido con el corazón en la boca. En cuestión de horas, lo que al principio parecía un simple chisme de redes sociales se transformó en tema obligatorio en las carnes asadas, en los chats de WhatsApp de la raza tigre y hasta en los taxis que pasan con la radio deportiva a todo volumen, todos repitiendo la misma frase con una mezcla de incredulidad y emoción, que el City quiere a Eduardo III, que ya hay oferta, que incluso algunos lo dan por vendido, aunque nadie se atreve a asegurar nada sin un comunicado oficial, ¿por qué? Sabemos que en el fútbol los rumores pueden inflarse o desinflarse en cuestión de minutos. Como aficionado de Tigres, escuchar que un club del tamaño del City pregunta por uno de los nuestros te pega en varios lugares del corazón al mismo tiempo. Por un lado sientes ese orgullo de saber que lo que vemos semana a semana en la cancha no pasa desapercibido en el mundo, que la manera en que Eduardo se planta ante cualquier delantero, ya sea en el Clásico Regio o en la Liga MX, tiene impacto internacional. Por otro lado, sientes un hueco anticipado la defensa, como si ya lo viéramos con otra camiseta y nos preguntáramos quién va a ocupar ese espacio que hoy parece tan natural con él. Porque la historia de Eduardo III en Tigres no es solo una estadística ni una ficha en una página de internet, es una sucesión de partidos donde se ganó el respeto de la afición a base de disciplina, anticipación y personalidad, sin necesidad de estar en los reflectores mediáticos todos los días, simplemente haciendo su trabajo, cubriendo espacios, barriendo a tiempo, levantando la mano cuando el equipo lo necesitaba, demostrando que no todos los héroes de un plantel tienen que ser mediáticos para ser fundamentales. Muchos afuera quizá no entienden por qué en la Sultana del Norte este rumor provoca tanta conversación, pero los que seguimos a Tigres sabemos que cuando un jugador se vuelve parte de la estructura emocional del equipo, imaginarlo en otro club duele distinto, y si encima ese otro club es uno de los gigantes de Europa, la sensación es doble. Porque se mezcla el orgullo de exportar talento con la nostalgia por algo que todavía ni siquiera se ha ido, pero que ya sentimos alejarse como si el avión estuviera calentando motores. Las primeras versiones hablaban de que el City había mandado ojeadores a seguir los partidos de Tigres, que habían quedado sorprendidos por la capacidad de Eduardo para leer el juego, por su serenidad bajo presión y por su versatilidad para adaptarse a distintas líneas defensivas, y que esa impresión se habría convertido en reportes internos muy positivos, suficientes para que el club inglés decidiera avanzar de la curiosidad a la intención concreta, encendiendo todas las alarmas y las ilusiones al mismo tiempo entre los hinchas felinos. Después empezaron a circular supuestas cifras, montos de transferencia que para nosotros, aficionados de este lado del mundo, suenan a números de videojuego, cantidades que, según dicen, Tigres no podría ignorar tan fácilmente, porque además de lo sentimental, existe un lado frío del fútbol donde la economía manda. Y ahí es donde este rumor se vuelve todavía más intenso, porque la palabra vendido ya aparece en los titulares especulativos, aunque adentro de nosotros nos resistimos a aceptar que todo esté cerrado. En redes sociales, la afición felina se dividió de inmediato entre los que ven la posible venta como un paso natural para la carrera de Eduardo y los que prefieren cerrar los ojos y soñar con que todo se caiga a última hora, que el City mire hacia otro lado y que nuestro defensa termine renovando contrato, besando el escudo frente a la tribuna y diciendo que se queda a pelear por más títulos con Tigres, esa escena que todos imaginamos como un pequeño acto de resistencia ante el poder del dinero europeo. Sin embargo, mientras más días pasan, más detalles se filtran en programas de radio, en canales de YouTube y en columnas de opinión, pintando un escenario donde, supuestamente, la directiva de Tigres ya habría recibido una propuesta formal, con plazos, bonos y cláusulas tentadoras. De esas que hacen sudar a cualquier dirigente que intenta mantener un proyecto competitivo sin perder de vista que el club también es una empresa que necesita números positivos para seguir creciendo. Hay quienes aseguran que en los pasillos del volcán el tema es casi un hecho, que la palabra vendido ya se escucha con naturalidad, aunque nadie la diga frente a un micrófono, que la negociación estaría en una fase muy avanzada y que solo faltan detalles finos para que el City anuncie a Eduardo III como refuerzo, mientras que la directiva felina trabaja en silencio, planificando qué hacer para cubrir ese hueco y cómo explicar a la afición que dejar ir a uno de sus defensas más queridos es, en teoría, un paso estratégico para el futuro. Para nosotros, los hinchas, todo esto se vive desde otro lugar, más emocional y menos racional. Vemos videos de Eduardo cortando balones, saliendo limpio desde el fondo, ganando duelos aéreos y levantándose con esa calma que tanto nos tranquiliza en partidos complicados, y tratamos de imaginarlo vistiendo de celeste, enfrentando a delanteros de la Premier League en estadios históricos, mientras al mismo tiempo nos preguntamos quién va a dar ese pase seguro hacia el medio campo en el próximo
Juego de Tigres en el Universitario. Algunos aficionados ya comenzaron a escribir mensajes de agradecimiento anticipado, como si el traspaso estuviera firmado, compartiendo fotos de momentos clave del defensa con la playera de Tigres, recordando partidos de liguilla, noches de sufrimiento donde su concentración evitó goles cantados, y señalando que, aunque duela, quizá esta sea la oportunidad de su vida. Esa puerta que se abre solo una vez para un futbolista y que no se puede ignorar cuando el que toca es un gigante como el City. Otros, más escépticos o simplemente más apegados al corazón que a la lógica, insisten en que no hay que dar nada por hecho hasta ver el anuncio oficial, que ya hemos vivido historias donde jugadores parecían tener un pie en Europa y terminaron quedándose, renovando y marcando una época en el club, y se aferran a la idea de que el destino todavía pueda torcerse a favor de Tigres, imaginando una rueda de prensa donde se diga que el jugador escuchó la llamada, pero decidió seguir rugiendo en él. Volcán. Dentro de todo este torbellino de rumores, hay un elemento que nadie puede negar. El hecho de que un club como el City se fije en un jugador de Tigres confirma algo que la afición felina lleva años sintiendo, que nuestro equipo no es un actor secundario en el panorama futbolístico, sino una institución que produce y potencializa talento a nivel mundial. Y que lo que se construye aquí, en medio del calor regio y la pasión desbordada, también se ve y se valora desde las ligas más poderosas del planeta. Se habla de que el City no solo busca un defensa más, sino un perfil específico, alguien que combine firmeza defensiva con buen pie para salir jugando, un futbolista capaz de adaptarse a esquemas tácticos complejos, donde la línea de fondo participa en la construcción del juego desde el primer toque, y en ese perfil encaja perfectamente lo que Eduardo ha mostrado en Tigres. Esa serenidad para recibir el balón bajo presión y encontrar siempre una opción limpia, sin reventarla a la primera. Los programas de análisis táctico ya empezaron a hacer montajes, mostrando cómo se vería Eduardo III integrado en la defensa del City, comparando sus números con los de otros defensas que han pasado por ahí, señalando su porcentaje de duelos ganados, su capacidad de lectura y su disciplina posicional, y aunque uno quiera mantenerse frío, es imposible no sentirse halagado viendo a un jugador felino en esas gráficas que normalmente solo están reservadas para estrellas consolidadas de Europa. Mientras tanto, en Monterrey, lo que se respira es una mezcla rara de nervios y celebración adelantada, porque si algo caracteriza a la afición de Tigres es que, incluso los momentos más inciertos, encontramos cómo transformar la preocupación en canciones, pancartas y rituales de esperanza, y ya hay quienes proponen que, si el traspaso se confirma, el Volcán debe despedir a Eduardo con un aplauso de pie, reconociendo no solo al futbolista, sino al tipo que se dejó la piel por estos colores. También se ha puesto sobre la mesa el tema de lo que Tigres podría hacer con el dinero de la supuesta venta, con la raza opinando sobre refuerzos posibles, posiciones a fortalecer y hasta sueños alocados de fichajes que normalmente solo se mencionan cuando hablamos de equipos europeos, porque si llega un ingreso fuerte por un jugador, la afición exige que ese recurso se traduzca en más competitividad, en más títulos, en seguir poniendo la vara alta dentro de la Liga MX. Hay quienes imaginan a la directiva moviéndose en silencio para encontrar un reemplazo a la altura, alguien que pueda adaptarse rápido a la exigencia felina, entendiendo que aquí no basta con ser bueno, hay que tener carácter para soportar la presión de una afición que ya se acostumbró a pelear cosas grandes, y la vara que deja Eduardo no es cualquier cosa. Es la vara de un defensa que se ganó la confianza del técnico y del público a base de constancia. Por supuesto, también está el lado humano de todo esto, porque detrás del defensa que analizamos fríamente está la persona que construyó su vida en Monterrey, que hizo amigos en el vestidor, que quizá ya tenía una rutina establecida en la ciudad, lugares favoritos, costumbres, una identidad ligada a Tigres, y pensar en un cambio tan radical, en mudarse a otro país, a otro idioma, a otro clima, genera empatía, porque no es tan sencillo como firmar y listo, es romper con una vida para empezar. Otra. Como aficionado felino, uno no puede evitar imaginar la primera vez que Eduardo entre, hipotéticamente, al Etihad Stadium vestido de celeste, con el logo del City en el pecho, enfrentando delanteros que hasta hace poco solo veíamos por televisión, y al mismo tiempo pensar en el momento en que la cámara lo enfoque y a lo mejor nos regale un gesto pequeño, un guiño, un saludo para la raza de Tigres, como una forma de decir que, esté donde esté, sabe de dónde viene. En las discusiones de sobremesa, hay quien dice que este posible traspaso es la confirmación de una era donde Tigres se ha vuelto un trampolín al más alto nivel, que ya no solo somos un club que trae figuras, sino también un club que las proyecta hacia arriba, hacia los lugares donde se decide el fútbol mundial. Y que ver a jugadores nuestros salir a esos escenarios debe ser visto como parte natural del crecimiento institucional y no solo como una pérdida dolorosa. Sin embargo, el corazón es terco, y por más argumentos racionales que se lancen, la imagen de Eduardo abrazando a sus compañeros de Tigres en un posible último partido, mirando a la tribuna que corea su nombre, se queda pegada a la cabeza como una película que no queremos adelantar, porque en el fondo, muchos deseamos que esa despedida no llegue, que haya un giro inesperado en la historia y que el City se quede con las ganas, por más halagador que sea su interés.
Las reacciones de otros clubes y de la prensa internacional tampoco han tardado en llegar. Algunos medios europeos ya mencionan el nombre de Eduardo III como el defensa mexicano que mira el City, destacando que proviene de un equipo que ha dominado buena parte de la última década en la Liga MX. Un Tigres que se ha acostumbrado a jugar finales y a contar con planteles repletos de jerarquía, algo que sin duda también llama la atención de quienes buscan futbolistas acostumbrados a la presión. Dentro del vestidor, imaginamos que el tema también se habla, aunque sea en voz baja, con compañeros acercándose a Eduardo para preguntarle qué hay de cierto, para brindarle apoyo si decide dar ese salto, o tal vez para tratar de convencerlo de que se quede un poco más. Como pasa en cualquier grupo humano, cuando uno de los suyos está cerca de tomar una decisión que puede cambiarle la vida, y los demás se debaten entre el egoísmo de quererlo cerca y el deseo genuino de que le vaya bien. Los aficionados más nostálgicos han empezado a recopilar jugadas, compilando videos con las mejores actuaciones de Eduardo III en Tigres, compartiendo clips donde se anticipa a delanteros de renombre, donde saca balones casi imposibles sobre la línea, donde levanta a un compañero del césped y le grita que siga peleando. Esas pequeñas escenas que no siempre salen en los resúmenes, pero que para la afición significan el verdadero carácter de un jugador que se mete en la piel del equipo. Mientras tanto, el silencio oficial sigue siendo parte esencial de la narrativa, porque ni Tigres ni el City han emitido comunicados que confirmen o desmientan el supuesto traspaso, y en ese vacío de información crecen los rumores, se alimentan las teorías. Algunos insiders dicen que ya está todo hecho, otros aseguran que todavía falta negociar detalles contractuales. Y nosotros, como afición, quedamos atrapados en ese limbo donde cualquier tuit puede cambiar el ánimo del día. El impacto que tendría esta salida en la defensa de Tigres es uno de los puntos que más debate genera, porque muchos señalan que, además de buscar un reemplazo en el mercado, el club podría apostar por darle más minutos a jóvenes de la cantera, usando este sacudón como una oportunidad para mezclar experiencia y juventud, para que el vacío que dejaría Eduardo no se llene solo con un fichaje, sino también con crecimiento interno, con nuevos nombres que empiecen a sonar en el volcán. No faltan tampoco los que temen que, si el equipo no se refuerza adecuadamente, la salida de un defensa tan sólido pueda resentirse en los partidos claves, especialmente en liguillas y competencias internacionales, donde cada error se paga caro, y donde la jerarquía de jugadores como Eduardo marca diferencias en momentos límites. Cuando los nervios están a flor de piel y solo los que tienen temple saben mantener la calma necesaria para sostener un resultado. En medio de este debate deportivo, aparece también la reflexión sobre lo que significa para la Liga MX que un jugador de Tigres pueda ir al City, porque más allá del dolor que sentimos como aficionados de un club específico, está la idea de que el fútbol mexicano sigue mostrando el valor de sus jugadores, y que ojalá, si esto se concreta, Eduardo pueda abrir puertas para que más futbolistas de nuestra liga sean vistos con seriedad por equipos de la élite mundial. Las comparaciones con otros casos de jugadores mexicanos que dieron el salto a Europa son inevitables, y muchos aficionados recuerdan historias de triunfos y fracasos, señalando que cada carrera es distinta, que no hay garantías de éxito por el simple hecho de firmar con un gran club, pero que el simple hecho de que Tigres esté en el mapa de estos gigantes ya es una muestra del nivel que se ha alcanzado, algo que, como hinchas, nos llena de orgullo independientemente del desenlace. Hay un miedo silencioso que pocos quieren admitir, y es el de ver a Eduardo marcharse y no encontrar inmediatamente una pieza que encaje tan bien como él, porque sus características no son fáciles de reemplazar, y cuando un jugador se entiende con el entorno, con la ciudad, con la afición y con el esquema del entrenador, se vuelve un elemento casi irreemplazable, al menos en el corto plazo, y esa sensación de pérdida pesa mucho cuando piensas en la próxima temporada. Sin embargo, la historia del fútbol también está llena de ejemplos donde, tras la salida de una figura, surgieron otros nombres que nadie esperaba, jugadores que tomaron la responsabilidad y se convirtieron en nuevos referentes, y en ese sentido, algunos aficionados tratan de ver el lado luminoso del rumor, imaginando que si Eduardo se va al City, eso puede abrir espacio para que otro defensa se consolide y para que Tigres siga reinventándose, como lo ha hecho tantas veces. Las tiendas oficiales del club, mientras tanto, siguen vendiendo camisetas con el nombre de Eduardo III a la espalda, y esa escena provoca sensaciones contradictorias. Algunos las compran pensando en tener un recuerdo de lo que podría ser la última etapa del jugador con Tigres, otros las adquieren con fe, convencidos de que el rumor terminará siendo solo eso, una historia más en la larga lista de fichajes que nunca se concretaron, y que el defensa seguirá defendiendo estos colores. Los niños que van al estadio con la playera felina, preguntando a sus padres qué significa que el City quiera a uno de los nuestros, están aprendiendo desde temprano que el fútbol moderno es una combinación de pasión y mercado, de romance y negociación, y que a veces los ídolos se van, no porque dejen de querer al club, sino porque su carrera los empuja hacia retos que no se pueden rechazar, y es ahí donde las nuevas generaciones aprenden a sentir orgullo y tristeza al mismo tiempo. En las mañanas, los programas deportivos locales abren con la noticia:
analizando el rumor desde todas las aristas posibles, invitando a exjugadores, a periodistas y a aficionados para que den su opinión, y cada uno aporta un matiz distinto. Unos hablan del impacto económico, otros del deportivo, otros del emocional. Pero todos coinciden en que no se trata de cualquier operación, sino de un posible movimiento que quedaría marcado en la historia reciente de Tigres. Las noches, en cambio, están llenas de conversaciones íntimas entre amigos tigres, donde más allá de las cifras y las tácticas, lo que se habla es del sentimiento, de lo que se ha vivido con Eduardo en la cancha, de las veces que su solidez dio tranquilidad en partidos apretados, y de cómo sería raro mirar la alineación titular sin su nombre. Como si faltara una pieza en ese rompecabezas que ya no sabemos casi de memoria. En las redes, algunos ya empezaron a hacer diseños de cómo se vería Eduardo con la camiseta del City, montajes que duelen pero que al mismo tiempo fascinan, porque ver a un jugador de Tigres proyectado en ese escenario es también un motivo de orgullo, y cada imagen que se comparte va acompañada de mensajes donde la afición le desea éxito. Incluso aunque el traspaso aún no sea oficial, como si quisiéramos adelantarnos al futuro para asegurarnos de que, pase lo que pase, sepa que aquí será siempre bien recibido. Por otro lado, también hay campañas espontáneas con mensajes pidiendo que se quede, con hashtags que buscan hacerse virales, con fotos del volcán lleno y leyendas que dicen que no hay lugar en el mundo como este estadio cuando ruge en una noche de liguilla, como si la afición intentara demostrar que, además de la Premier League y los millones, hay cosas que solo Tigres puede ofrecer, como esa conexión inexplicable entre el equipo y la tribuna. Mientras el rumor sigue creciendo, el calendario no se detiene, y Tigres tiene que seguir jugando, entrenando, preparando partidos, y eso añade otra capa de surrealismo a la situación, porque vemos a Eduardo entrenar con normalidad, concentrado, serio, profesional, como si nada pasara, aunque todos sabemos que a su alrededor flotan preguntas sobre su futuro, sobre si estos podrían ser sus últimos días usando la playera felina. En cada toque de balón, en cada entrada limpia que hace durante los partidos, uno no puede evitar preguntarse si el City estará mirando, si habrá alguien del club inglés tomando notas, analizando cada movimiento, evaluando si realmente este defensa de Tigres es la pieza que les falta, y ese pensamiento no hace más que intensificar el orgullo que sentimos como afición, porque sabemos que, si están tan interesados, es porque aquí se ha hecho un buen trabajo. La figura del entrenador también entra en juego en este rumor, porque inevitablemente se especula sobre su postura, sobre si le habrá pedido a la directiva que haga todo lo posible por retener a Eduardo, o si, por el contrario, entiende que hay oportunidades que no pueden bloquearse, especialmente cuando se trata de un salto tan grande y de una oferta que, supuestamente, beneficia tanto al club como al jugador, aunque el costo emocional para la afición sea alto. En las tertulias futboleras, se ha empezado a discutir cómo podría Tigres reorganizar su línea de fondo en caso de que Eduardo se vaya, qué ajustes tácticos serían necesarios, quién tomaría su lugar, si sería un fichaje extranjero, un mexicano ya consolidado o un joven de la casa listo para dar el golpe. Y cada teoría se arma y se desarma al ritmo de las noticias que van apareciendo, componiendo un rompecabezas que solo se resolverá cuando haya claridad definitiva. La palabra rumor se ha repetido tanto estas semanas que casi parece perder significado, pero en realidad es justo ahí donde vivimos, en esa zona gris donde nada es seguro pero todo es posible, y en la que los aficionados aprendemos a manejar nuestras expectativas, tratando de no ilusionarnos demasiado con ningún escenario, ni con el de su permanencia ni con el de su salida, aunque el corazón siempre se inclina un poco más hacia la opción que nos duele menos. Les presentamos las últimas noticias de Tigres UANL. Suscríbanse a nuestro canal y dejen su like para seguir recibiendo información exclusiva. No olviden dejar su opinión sobre esta noticia en los comentarios. Hasta el próximo video.